primera es la comparabilidad. Es decir, estas son prioritarias. La relevancia y la representación fidedigna son los lineamientos esenciales en cuanto a lo que tienen que cumplir los estados financieros para poder ser presentados. Y aquí llamaríamos a estas características de refuerzo, que si bien se presentan a veces en mayor y menor medida por la sofisticación de los modelos de negocio o por algún tipo de etapa en la que se encuentre la compañía, son también muy deseables, ¿no? El primero es la comparabilidad, y esta quiere decir que los estados financieros, en la medida de lo posible, deberían poder ser comparables entre las distintas organizaciones, ¿no? Entonces, esto debería permitir identificar y comprender similitudes y diferencias de partidas. Esto quiere decir que, si bien cada compañía tiene su propio plan de cuentas y tiene su enfoque, porque cada contador es un mundo, suelen decir, eh, y esto obviamente se refleja en su trabajo, ¿no? Se refleja en cómo han sido preparados los libros. Pero la idea es que si, digamos, ustedes estuvieran evaluando a una compañía como la droguería Inti, si ustedes hacen la comparación con otra compañía del mismo rubro, deberían ser más o menos similares, ¿no? Deberían tener más o menos las mismas cuentas, deberían tener similitudes incluso en cuanto al comportamiento del modelo de negocio. No estamos diciendo que sean exactamente iguales, pero que sí deberían tener algún grado de comparabilidad, pues, con las otras empresas. Digamos, toman a Vago y toman a alguna más, toman a SAE, ¿no? Toman a Cofara, que dio. Entonces ahí van revisando que hay una posibilidad de hacer comparables a estas empresas para justamente lo que decíamos, ¿no? Que haya incluso una perspectiva, una apreciación respecto al rubro en su conjunto. Un segundo elemento tiene que ver con la verificabilidad, y esto es posibilitar que agentes independientes, como dice aquí, puedan estar de acuerdo en cuanto a la representación fidedigna. Entonces esto, en un sentido amplio, implica que tanto ustedes como yo puedan agarrar los estados financieros de cualquier empresa y puedan reproducir los cómputos, ¿no? O sea, en primer lugar, si estamos viendo un balance, por ejemplo, eh, podamos agarrar y llegar a los mismos totales, ¿no? Podamos llegar al mismo, a las mismas cantidades que están ahí. Sé que esto parece obvio, pero aunque no crean, incluso en empresas estatales, uno puede llegar a bajarse o descargarse los estados financieros y darse cuenta de que no cuadran. A ese nivel podemos llegar. Eh, Nosotros vamos a ejercitar esto. ¿De qué manera? Vamos a agarrar los estados financieros de algunas empresas y vamos a reproducir, por ejemplo, el estado de flujos de efectivo. Y ustedes dirán, ¿para qué vamos a reproducir el estado de flujos de efectivo? Si es que ya está hecho, ¿no? Los números ya están ahí, no molestes. Bueno, la idea es justamente que podamos cumplir con esta condición de verificabilidad. Dice que cualquier agente independiente podría agarrar esos estados financieros y ponerse a cotejar las sumas, ¿no? Porque a veces en cosas tan simples eh, resulta que no se están cumpliendo los criterios, ¿no? Entonces el activo cuadra con el pasivo y el patrimonio, pero cuadra porque, como algunas veces les ha debido pasar en las materias de contabilidad básica y demás, les da rabia, entonces no llega el resultado, no le cuadra, entonces lo fuerza, ¿no? Nos ponen un gorro de chef y empezamos a hacer eh, que los números estén distorsionados, ¿no? Bueno, ahí es donde vamos a tratar de aplicar este criterio de verificabilidad. Otra característica sería la oportunidad. Dice que la disponibilidad de la información eh, sea de manera previa a la toma de decisiones. Nuevamente, parecen obviedades todos estos elementos, pero aunque no crean, muchas veces las organizaciones de todo tipo las terminan
pasando por alto, ¿no? Terminan incurriendo en justamente lo opuesto. Así que una oportunidad, bueno, lo que les dice es que la información sea expuesta antes de que pueda generar impactos negativos o pérdidas incluso para inversionistas por no haberla sabido difundir a tiempo, ¿no? Si tú estás cambiando la gerencia, si tú estás abriendo una nueva sucursal en algún paraíso fiscal, eh, si no estás cumpliendo con las metas que te has propuesto, toda esa información debería estar incluida en los estados financieros y de manera previa a cualquier toma de decisiones, ¿no? Si sabes que más o menos por ciertas fechas los inversionistas van haciendo los movimientos en cuanto a sus títulos, valores, en cuanto a sus activos financieros, eh, pues cualquier dato relevante, nuevamente volveríamos a la relevancia, debería ser parte ¿no? De manera oportuna, de manera eh, anterior a cualquier impacto que podría darse en el mercado. Y finalmente, comprensibilidad, ¿no? Dice presentación clara y concisa. Aquí lo que hay que enfatizar es que si alguna vez han visto un balance que no han podido interpretar o que no han podido entender muy bien, eh, si se trataba de un modelo de negocio simple, no algo sofisticado, probablemente haya sido porque intencionalmente se está tratando de dar información confusa. Ustedes dirán, ¿y por qué intencionalmente alguien quisiera dar información confusa? Precisamente para que no se pueda interpretar el desempeño de la empresa. Entonces aquí tendremos que volver un poco al análisis del plan de cuentas, ¿no? Dice aquí clara y concisa. Cuando el plan de cuentas está debidamente ordenado y lo que intenta hacer es reflejar de la manera más eh, transparente posible el desempeño y el funcionamiento de la empresa, entonces la cosa se simplifica bastante. Solo cuando más bien hay cuentas de otros, hay algunas partidas que parecería que no tendrían que estar colocadas en el lugar en el que están en ese momento, eh, cuando hay excesivo número de partidas, ¿no? Cuando el estado de resultados, por ejemplo, son 3 páginas de cuentas y cuentas y cuentas, que además ni se utilizan, que no se saben abreviar, que no se saben segregar, suelen haber problemas de comprensibilidad y eso a veces asociado a una intencionalidad eh, de distorsionar, ¿no? La posibilidad de interpretación de la gente. Incluso se van a ir dando cuenta que en las separatas de estados financieros de los bancos que salen cada 6 meses en el periódico, incluso ahí ya seguramente ya han ido haciendo el ejercicio a través de estos semestres de querer interpretarlos, ¿no? O sea, son los estados financieros más sofisticados de los que se publican, pero ahí ya nos vamos dando cuenta, ¿no? De que cómo es el modelo de negocio de un banco. Ah, es captar recursos del público para prestarlos a otra plata. Ah, ok, entonces, ¿cuál debería ser el activo principal? Debería ser la cartera. Ah, ok, entonces, eh, ¿cómo está enlistado el activo en este caso? O cómo está enlistado el pasivo y el patrimonio en este caso. Son maneras distintas porque los modelos de negocio son diferentes. Pero ya de ahí a que se trate de utilizar excesivo número de cuentas, utilizar excesivo número de subcuentas y demás tiempos que podrían darse, eso más bien demuestra que no se está tratando de eh, cumplir con el propósito en cuestión, ¿no? A ver, dos eh, características de los estados financieros, hay por supuesto más, pero eh, que tenemos que rememorar, refrescar un poco, serían en primer lugar la del devengamiento y en segundo lugar la del negocio en marcha. ¿Qué era devengamiento? Creo que este es un buen resumen, ¿no? Devengamiento es este principio a través del que se exige que ingresos y gastos se registren cuando sean percibidos o reconocidos, independientemente si ha habido flujo de efectivo, independientemente de si ha habido movimiento de efectivo, ¿no? Por eso dice aquí independientemente de si ha sido cobrado o pagado. Entonces, resulta que el estado de resultados, en ese sentido,
por eso no termina siendo tan prioritario para el análisis desde la óptica que nosotros le vamos a dar, ¿no? Por supuesto, los resultados contables son importantes y saber si hay utilidades, si hay pérdidas, pero como veíamos en el ejemplo de Facebook, si recuerdan, podían haber grandes pérdidas el 2007 y sin embargo la empresa tenía una evaluación de 15.000 millones de dólares, ¿no? Y tenía ingresos por montos muy atractivos. Entonces resulta que, dependiendo de la óptica que se tenga, el devengamiento, por supuesto, funciona para dar cumplimiento a la exposición contable, pero para nosotros es importante porque tenemos que entender esa diferencia, ¿no? Una cosa es que se haya reconocido el ingreso, el gasto, la ganancia o la pérdida, otra cosa es que haya habido flujo de efectivo. Y es algo que vamos a necesitar comprender, especialmente para reproducir esos estados de flujos de efectivo que estábamos señalando, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Uno diría, pero al final podríamos hacer todo en base de efectivo y ya, ¿no? Y claro, no es tan sencillo porque desde la óptica contable no podríamos asignar los montos debidos al periodo apropiado, ¿no? Incluso es por esto que en algunos estados de resultados vamos a ver cuentas como ingresos de gestiones anteriores, por ejemplo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué estoy recién reconociendo en 2021 como ingreso algo que eh, se ha vendido en el año anterior, ¿no? Incluso algo que me han pagado el año anterior, pero todavía no podía ser reconocido como ingreso, entonces recién lo estoy incluyendo en esa cuenta, en el periodo siguiente, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, la idea es entender este principio de vengamiento para poder tener más claridad al respecto, ¿no? Y seguramente lo han revisado y más de uno conoce muy bien esta dinámica, ¿no? Pero la vamos a revisar para que podamos absolver dudas incluso, ¿no? Entonces, habrían 4 formas de vengadas, ¿no? La quinta, por supuesto, sería que tanto el reconocimiento contable como el movimiento de efectivo se den en el mismo momento, ¿no? No sé si alguien quería tomar la palabra por ahí. Ok, revisemos entonces estas 4 formas de vengadas que vendrían. No sé si me escuchan. ¿Se escucha bien? Sí, licenciado, se escucha. Ok, perfecto. Sí, hágame saber si se corta porque ya saben que a veces uno no puede ver el feedback. Entonces, habrían 4 formas, ¿no? Que involucrarían una entrada original y un ajuste posterior para conciliar justamente el movimiento de efectivo o el registro contable. Entonces, como decíamos, aquí al medio estarían estas transacciones en las que el reconocimiento contable de ingreso, gasto, ganancia o pérdida se da en efectivo, al contado. La transacción está saldada, no es necesario el devengamiento aquí, porque se está eh, dando una transacción contable que está ocurriendo al unísono en efectivo, está generando movimiento de efectivo. Es una venta que es al contado, ¿no? Es un gasto que está siendo pagado en efectivo, ¿no? Entonces ahí no hay problema. Las otras 4 posibilidades tendrían que ver en el bloque izquierdo con movimientos de efectivo anteriores al reconocimiento contable. Es decir, aquí va a haber un movimiento de efectivo antes de que yo pueda registrar un ingreso, gasto, ganancia o pérdida, ¿no? Primero se está moviendo el efectivo y luego recién voy a poder reconocer esa transacción, ¿no? Y un primer concepto es el del ingreso diferido, ¿no? ¿Qué sería un ingreso diferido? Como dice ahí, la entrada originadora va a ser el registro de la recepción del efectivo. Esta sería gente que me está pagando por un producto
que probablemente yo no tengo. Se me ha acabado el inventario, pero ellos están como que asegurando de alguna manera su eh, contar con este producto. Entonces agarran y dicen, oh, de repente ya han hecho una especie de análisis de sus flujos y me dicen, ¿sabes qué? Yo sé que me lo vas a entregar recién el próximo mes, pero yo ahorita ya tengo la plata y hasta podría ser que no se la quiere gastar, entonces te entregaré nomás la plata. Ok, uno agarra y dice, esta es una entrada de efectivo. La pregunta ahí es si se trata de un ingreso. Y la respuesta va a ser que no, pues no puede ser un ingreso, porque yo todavía no le he entregado el producto que le estoy vendiendo, ¿cierto? Entonces, como no se están cumpliendo los criterios que vamos a ver más adelante, ¿no? Nos han debido estudiar, hay ciertos criterios en los que yo puedo reconocer un ingreso debidamente para no incurrir en las distorsiones que habíamos estado hablando en algún momento. Entonces, por más de que el cliente me esté pagando, yo ya estoy recibiendo el efectivo y lo estoy incorporando a la cuenta en el balance de efectivo, yo todavía no puedo reconocer un ingreso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sencillamente todavía no he cumplido con los criterios, uno de ellos, eh, pasar la propiedad y el control a la contraparte. Entonces aquí se va a generar esta entrada originadora en el que hay un registro de la recepción del efectivo y la contrapartida va a ser el establecimiento de un pasivo. ¿No? ¿Por qué va a haber un pasivo ahí? Porque como no lo puedo reconocer como ingreso, estoy reconociendo más bien que yo le debo a este cliente, pero no le debo en dinero ya, ¿no? Le debo, sino más bien en especie, podríamos decir, entre comillas. O ahí, como está dispuesto, podría ser un anticipo también del cliente. No es que me ha pagado la totalidad del bien, sino que me ha dado un anticipo. Y como yo no le voy a rechazar su dinero, ok, lo voy a recibir, seguramente ahí vamos a hacer alguna nota. En realidad, incluso en base a la 843, la emisión de facturas entre pagos totales, parciales, o a la finalización del servicio o a la entrega del bien, ¿no? Entonces, incluso nuestra ley ahí es un poco controversial porque ¿qué pasaría si, digamos, yo le emito la factura, pero después se arrepiente y me devuelve, pero yo ya le emití la factura y de paso ya se la ha descargado? Entonces, escucha, un chenco, ¿no? Todos esos detalles que todavía tenemos pendientes para resolver. Pero para no salirnos del tema, este ingreso diferido va a venir de una entrada originadora, que va a ser ese momento en el que uno recibe el efectivo, y se establece un pasivo, porque todavía no he podido reconocer eso como un ingreso. Ya la entrada de ajuste más adelante, cuando el tipo venga y recoja el producto que yo le he ofrecido, va a eliminar el pasivo y va a registrar el ingreso debidamente, ¿no? Entonces, ese sería un primer ejemplo desde el bloque de los ingresos, en el que el movimiento de efectivo ya se ha dado con antelación, pero el ingreso recién se va a poder reconocer en el futuro, ¿no? Cuando yo le entregue ese producto. Lo propio del otro lado, ¿no? Del lado de los gastos. Ahí la cuenta eh, más representativa serían los gastos prepagados, que implicaría que yo ya estoy pagando por algún tipo de servicio o incluso por algún producto, pero todavía no lo puedo reconocer como gasto. ¿Por qué? Porque obedeciendo al término, todavía no lo he gastado, pues, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Registro del pago en efectivo, ¿no? Entonces yo lo estoy erogando y lo que estoy estableciendo más bien es un activo, ¿no? En el otro caso establecí un pasivo, aquí lo que estoy haciendo es reducir el efectivo, pero al mismo tiempo estableciendo un nuevo activo, ¿no? Como ustedes conocen en la lógica contable, toda parte tiene una contraparte, ¿no? Toda cuenta tiene una contracuenta para poder eh, saldar todos estos elementos. Entonces, eh, aquí lo que ocurre es que en el ejemplo hay seguro pagado por anticipado. A veces ese tema es controversial porque hay quienes dicen, no, pues pero es que si no has
tenido algún siniestro, todavía no estás usando el servicio. No, no, no. Lo que pasa es que ahí no hay que confundir. No te olvides que lo que te está ofreciendo la empresa de seguros es una cobertura por el siniestro, ¿no? Es una cobertura por algún riesgo que tú obviamente quieres amainar a través de una póliza, ¿no? Entonces, si tú pagas un seguro por adelantado por un año, digamos que es una póliza de 1.200 por un año, la cobertura la vas a ir reconociendo de 100 en 100, en un ejemplo muy burdo, durante cada mes. Cada mes que has utilizado el servicio, entre comillas, has utilizado la cobertura porque recién la estás gastando, ¿no? Entonces, si bien has pagado los 1.200 en enero, todavía no puedes reconocer eso como un gasto porque tienes que esperar de acuerdo a lo que seguramente se ha establecido contablemente. Tienes que esperar mes a mes para que esa cobertura se vaya recién registrando como gasto y reduciendo este activo, ¿no? Reduciendo ese gasto prepagado. Así que ese sería nuevamente un ejemplo en el que el movimiento de efectivo se da de manera anterior al reconocimiento contable. Lo propio podría ser con la suscripción a una revista, ¿no? Ese es otro ejemplo típico. Hoy en día el que más podría estar siendo empleado es el de software como servicio, ¿no? Estos software que no se compran como licencias, sino más bien como servicios. Entonces ahí siempre que contratan, digamos, algún tipo de solución por el estilo, tienen los precios por mes para un contrato de un año, que podrían pagar desde el inicio ya, o también podrían pagar mes a mes, pero siempre y cuando se obliguen a contratar por lo menos un año, o tienen el precio para cada mes. Entonces, estas son figuras en las que ahora se van haciendo más comunes este uso de gastos preparados. En la suscripción de la revista, por ejemplo, pagan de nuevo, ¿no? 600 pesos por la revista en cada uno de sus números. La revista es, no sé, bimestral. Entonces, cada 2 meses ustedes van obteniendo la revista, pudiendo reconocer el gasto y obteniendo también la reducción de ese activo. Entonces eso sería del lado izquierdo. Del lado derecho lo que tendríamos es lo opuesto, ¿no? Un movimiento de efectivo que se da de manera posterior al reconocimiento contable. Es decir, yo ya he colocado como ingreso, como gasto mi registro, pero todavía no se ha dado el movimiento de efectivo. Eso podría denominarse como un ingreso devengado. Entonces hay una entrada originadora, ¿no? Hay un registro del ingreso porque se están cumpliendo los criterios. Yo ya he entregado el bien, hay propiedad y control por parte del cliente, hay documentos que validan todo esto, hay aceptación por parte del cliente, hay todos los elementos, solo que no me ha pagado. Pero como yo tengo una política de ventas a crédito, ese no es un inconveniente. Entonces yo estoy registrando ya el ingreso, pero lo que va a pasar es que el saldo queda pendiente, ¿no? Normalmente como una cuenta por cobrar. Solamente cuando el cliente venga y me pague, yo voy a nuevamente eh, recolectar el efectivo, como dice ahí, y reducir la cuenta por cobrar. Así que se trataría de un caso en el que el ingreso ya había sido reconocido, solo que no se había dado el movimiento de efectivo. Y del otro lado, con los gastos, lo que pasa con las provisiones, ¿no? Se va a establecer un pasivo como provisiones de beneficios al personal, aguinaldos, por ejemplo, ¿no? Y se va a registrar un gasto. ¿De qué se trata esto? El aguinaldo lo pagamos una vez al año, ¿cierto? Pero resulta que yo ya, entre comillas, he gastado a mi personal, yo ya he gastado a mis colaboradores, ya he gastado la energía de mis empleados. Entonces, como ya se ha gastado, lo correcto es que yo refleje esos montos en el gasto administrativo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y sin embargo, vaya acumulando ese monto para que exista la salida de efectivo como tal en diciembre,
¿no? En el caso de los aguinaldos. Entonces eso es a lo que le llamamos una provisión. Algo que tenemos cierto grado de certeza que va a ocurrir en base a cierto monto también en un momento específico, ¿no? A diferencia de las previsiones que tienen un mayor grado de incertidumbre. Pero lo que se da nuevamente es ahí, la entrada original, establecemos ese pasivo, ¿no? Y registramos también el gasto. Solo que como ese gasto no lo estamos pagando en ese momento, lo que estamos haciendo es dejar que se acumule, ¿no? Y una vez que llegue diciembre, va a haber la reducción de ese pasivo y el pago en efectivo. Entonces, así es como eh, está diseñada esta base de vengada para su cumplimiento en los registros contables. Obviamente sería de repente mucho más simple que las cosas se muevan en efectivo, independientemente del reconocimiento. Para muchos el devengamiento siempre ha sido un causal de dolor de cabeza, pero lo único que hay que revisar ahí es que puede ser alguna de estas cuatro opciones en caso de que no haya movimiento al contado, ¿no? De que no haya registro al contado, mejor dicho. Así que, bueno, eso es algo que hay que rememorar un poco, porque nos va a molestar justamente en la preparación del estado de flujos de efectivo, ¿no? Cuando agarremos y digamos eh, que se han reconocido ciertas partidas como cargos o abonos en el estado de resultados, sin embargo, no han generado movimientos de efectivo, por ejemplo, ¿no? Lo propio con el, las cuentas de movimientos netos en activos y pasivos operativos, ¿no? En las cuentas por cobrar, por ejemplo, ¿no? Que las vamos a usar como ajuste de los ingresos para saber a través del método directo cuál ha sido el monto de cobros efectuados a los clientes, ¿no? Entonces, de este modo vamos a poder eh, entender un poco qué es lo que está ocurriendo con la lógica del movimiento de efectivo para interpretar el estado de flujos. Bueno, no sé si sobre esto habría alguna consulta o duda. Licenciado, tengo Adelante. una- Luis, adelante. es por decir, ahora estoy, ¿no? Es una consultora. Nos dan para hacer un estado financiero de lo que es todo el 2020, pero tenemos, digamos, un problema, que es, como dijo usted, los ingresos diferidos, que, digamos, nos dan estado de resultados y todo eso, los estados financieros del mes pasado, del año pasado, pero en ese estado, todo eso, no hay una cuenta que sea diferido, porque ya que en las cuentas bancarias desde el 2019 ya ha habido locatarios que han depositado su dinero, o sea, han pagado lo que son alquileres adelantados, pero se les ha emitido la factura ya en lo que es el 2020. Licenciado, ¿eso cómo podríamos solucionar o cómo se puede dar digamos, a dar solución? Porque ya que ingresos diferidos, por decir, si bien ya ha habido también pagos adelantados, digamos, en el año del 2020, nosotros lo estamos poniendo como alquileres diferidos o primas diferidos. Ya después se da de baja una vez ya emitido la factura. Entonces, y en ese caso, Estimado Luis, ya, estoy tratando de entender, pero es muy entrecortado el audio. Por lo que entiendo, se trata de una empresa que ha hecho pagos en 2019 y que recién se han reconocido en 2020 con la emisión de facturas o algo así. sí, licenciado. Sí, solo que, digamos, en el anterior eh, no hay, digamos, cuenta que sea diferido. Eso cómo, digamos, lo podemos ya reflejar lo que es en esta gestión, o sea, en la gestión 2020 para hacer los estados financieros. Claro, no tengo mucho el contexto, pero ojo que si fuera solamente que no existe la
la cuenta, es cuestión de hacer eh, el ajuste para incorporarla, ¿no? Esto es lo que justamente creo que está por aquí. En el parágrafo 85 de la NIC 1, esto trata de sustentar lo que les decía de reflejar la realidad económica de la firma, ¿no? La entidad siempre va a exponer partidas adicionales, títulos y subtotales, y aquí en estos 3 puntos es todavía más cosas, cuando sea relevante para entender su desempeño financiero. No creo que la restricción sea simplemente la existencia de la cuenta, pero ahorita no estoy pudiendo entender muy bien lo que me está sugiriendo, porque te digo, el audio está muy, muy débil. No sé si me lo podrías enviar al correo para que yo te pueda dar una mayor claridad, porque lo que he entendido es simplemente que la inexistencia de la cuenta estaba impidiendo ese registro. Pero en ese caso, lo que habría que hacer es simplemente incluirla, ¿no? Por eso no creo que se trate solamente de eso. Pero bueno, nuevamente sería este tema, ¿no? De que a veces damos por obviadas las posibilidades de que, claro, el devengamiento está para asignar las transacciones al periodo contable apropiado. Y a veces ese periodo contable se pasa de nuestras manos y si bien quisiéramos registrarlo en un momento, porque puede ser que la entrega del producto, en el caso de los ingresos diferidos, haya estado en cronograma para cierta fecha, pero resulta que no se ha dado porque el cliente no ha venido a recoger o quizás es la razón, y recién se pueden reconocer esos ingresos en un siguiente periodo. Y para eso, bueno, nuevamente tendríamos que incluir en el estado de resultados, por ejemplo, una nueva cuenta en la que tengamos, creo que este era uno de los ejemplos de la... A ver, veamos acá. Aquí está, ¿no? Este es el estado de ganancias y pérdidas de la INTI a 31 de marzo de 2020. Y aquí justamente es que tenemos que colocar ingresos de gastos de gestiones anteriores, gastos de gestiones anteriores, que han tenido seguramente movimiento de efectivo en su momento, pero que no han podido todavía ser reconocidos como ingresos o como gastos. Entonces, como la idea del devengamiento es que cada monto esté ajustado a su propio periodo contable, eh, esto debería ser más bien un atípico, ¿no? Una cosa que no se suele dar. Pero hoy en día, de nuevo, ¿no? Estamos en circunstancias y en momentos donde más bien lo usual es que hayan distorsiones. Con lo de la pandemia muchísimas cosas se han atrasado, no han llegado a colocarse en el periodo en el que deberían, y esto va a generar seguramente repercusiones. Así que, bueno, eso, Luis, te pediría que me lo escribas más bien para que te lo pueda revisar o darte alguna ampliación por ese lado. Mil disculpas, está el audio demasiado débil y he tratado de interpretar como he podido. Pero bueno, trae sus complejidades todo esto, ¿no? Como decíamos, para muchos de repente la solución sería basarlo todo en movimiento de efectivo. No podíamos tener proyecciones de largo plazo, también dicen algunos, no podíamos tener el horizonte y la expectativa de proyección de la compañía. Respecto a este segundo principio importante, no vamos a revisar todos, sino los que más nos atañen, que es el de negocio en marcha, ¿no? Justamente para poder analizar la presunción de que la compañía va a seguir operando a futuro, vamos a necesitar tener una capacidad de proyección en base a los estados financieros. Es esto que decíamos en la característica de relevancia, ¿no? No solamente es confirmar y saber si las cifras son lo que deberían, sino que también debería haber un valor predictivo que influya en la toma de decisiones. Y por eso es que la base de Vengado nos ayuda en ese sentido, ¿no? Como todo está en términos de la forma en la que
los principios contables han decidido organizar esos registros, esos montos. Entonces, el negocio en marcha es eso, ¿no? El tener claridad respecto a si la compañía va a poder seguir operando o no, ¿no? Porque si es que la compañía decidiera vender parte de sus unidades de negocio, o si es que no estaría interesada incluso en seguir operando, porque por decisión propia podría retirarse del negocio, entonces esto va a influenciar seguramente el tipo de expectativas y el tipo de exposición que se va a llegar a tener, ¿no? Entonces, los activos ya no tendrían que estarse reflejando en base a cierto enfoque, sino probablemente en base a otro, ¿no? Y esto es lo que vamos a revisar cuando, digamos, en el estado de resultados incorporemos la partida de operaciones discontinuas, ¿no? Y esto a veces impacta porque resulta que no todos los ingresos operativos deberían incluirse en, en la primera partida, ¿no? De síntesis de todas las ventas que ha podido tener principalmente, sino que la parte de la unidad de negocios que se está esperando que se venda, la vamos a tener que separar. Y bueno, esto de repente me estoy anticipando mucho al momento en el que lo vayamos a analizar, pero la idea es que si la empresa está tomando decisiones respecto a su futuro en el largo plazo, esto va a terminar impactando en la manera en la que se expone, ¿no? Porque la cesión de operaciones o la liquidación de la empresa o alguna otra razón por la que ya dejaría de operar en el mercado, tendría que cambiar la manera en la que se confirma el valor, ¿no? En la que se determina si es un valor justo o si es un costo histórico o si es un valor simplemente en libros, eh, a través del método de apreciación que se haya elegido. Esto tendría que estar incorporado de esa forma. Entonces, por eso que el devengamiento va de la mano con este principio del negocio en marcha. Si no, basaríamos tranquilamente nuestra vida en la base de efectivo, pero las maneras en las que se ha decidido organizar la interpretación del rendimiento y del desempeño de las empresas eh, tiene esta lógica, ¿no? Tiene la lógica de poder hacer perspectivas a futuro. Así que bueno, concluiremos con este. Los formatos de presentación. Dice, si hay un único formato para la presentación de estados financieros. Esto es a lo que me estaba anticipando un poco, ¿no? Partidas adicionales, títulos subtotales, siempre y cuando estén orientados a reflejar la realidad económica de la compañía de mejor manera, es perfectamente posible, ¿no? Y más bien, si es relevante para entender su desempeño financiero y esté sujeto al, a la dinámica del modelo de negocio, entonces siempre es más bien valioso incorporar. Ahora, ¿cuál sería el abuso de esto? Cuando les decía, uno incorpora demasiada cantidad de títulos subtotales y todo lo que se requiera para confundir, ¿no? Esos serían los dos extremos, ¿no? El quedarse en una perspectiva de que solamente hay una forma de hacer contabilidad y solamente hay una forma de hacer planes de cuentas, por un lado, y en el otro extremo, hacer lo que me canta, ¿no? Y incurrir en un absoluto relativismo. Entonces, ¿cuál debería ser la guía que sustente la decisión del punto intermedio que tomamos? La realidad económica, ¿no? Siempre la realidad económica de que los modelos de negocio están cambiando, se están sofisticando. Esto es un poco de lo que ha llegado a ser hoy en día, y lo he visto en varios casos. Hay gente que quiere que los negocios se acomoden a la manera en la que se hace contabilidad y no al revés, ¿no? Es como que eso ya está normado o eso ya está incluido de cierta manera eh, en las NIF o en lo que sea que se use, y por tanto no se puede hacer o no se debería hacer porque no está en las NIF. O sea, esto es limitante, ¿no? Es agarrar y decir, es ridículo que la operación, la dinámica de la empresa, incluso por términos de innovación y de algún otro tipo de iniciativa, se tenga que subsumir
a la lógica contable, más bien debería ser al revés. Ahora, la lógica contable, por supuesto, está atravesando desafíos muy significativos por cómo se están digitalizando la mayoría de los negocios a distintos niveles y en distintos ámbitos. Entonces, van a haber situaciones en las que haya este tipo de retos, pero siempre la lógica es que para nosotros, desde la perspectiva empresarial, más bien nunca sea una camisa de fuerza y simplemente obedezca a que estemos tratando de reflejar los números con la mayor transparencia posible. Ya de ahí que todavía no se hayan tratado un montón de temas porque la realidad cambia más rápido de lo que pueden cambiar las normas y las estructuras, eso ya es otro cantar, ¿no? Pero bueno, tres diferenciaciones que suelen darse. El formato sencillo contra el múltiple, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, el formato sencillo es el que podemos ver a la izquierda, donde todo el bloque de lo que sería en el caso del CIGEP, el bloque de recursos corrientes, que sería la versión de ingresos, ¿no? Para las empresas privadas, en este caso se trata de una institución pública, está arriba y todo el bloque de gastos está aquí abajo. Son solamente dos bloques, ¿no? Ingresos menos gastos. Y bueno, abajo las otras cuentas auxiliares. En cambio, en el caso de Nibol, lo que tienen en el lado derecho es un formato múltiple, ¿no? Y aquí le llamamos múltiple a aquel que tiene pasos intermedios, ¿no? Por ejemplo, tienen aquí los ingresos, que seguiría teniendo todas las desagregaciones en un solo bloque, pero luego tienen este paso intermedio del costo de productos y servicios, ¿no? Donde reflejamos una utilidad bruta. La deducción de esos ingresos netos respecto a los costos de productos y servicios nos da una utilidad bruta, ¿no? Y este punto intermedio nos permite interpretar ya un tipo de desempeño. Esto es lo que vamos a ir revisando.